Otra variante que podemos tener sería esta. En lugar de hacer que la conexión sea recurrente entre los estados ocultos, podríamos brincar directamente a que el nuevo estado oculto dependa de la predicción que hizo la red, y en este caso se cambia la conexión recurrente para conectar a las U's con las H's. Todo lo demás funciona exactamente igual. Esta otra técnica que tenemos aquí es más que nada una técnica para optimizar el entrenamiento. Una característica que tienen las redes recurrentes es que si consideramos qué necesitamos para calcular todos los elementos del grafo desplegado y por consiguiente aplicar el algoritmo de propagación hacia atrás, tenemos que darnos cuenta de que para propagación hacia atrás pues tenemos que conocer absolutamente todos los valores de activación de las neuronas en las diferentes capas. Imagínense de momento que este grafo desplegado fuera una red feed-forward común y corriente, que al final de cuentas así funciona el entrenamiento. Recuerden que para poder obtener las derivadas con respecto a las W's, a las V's y a las U's, es necesario ir calculando las derivadas en reversa, considerando todas y cada una de las capas. Bueno, ¿qué necesitamos para tener todos los valores de todas estas capas? Pues necesitamos que ya hayamos recibido todos estos valores. La secuencia, todos los elementos de la secuencia en los diferentes tiempos. Pero, pues para poder meter el segundo valor, primero se tuvieron que haber hecho todos los cálculos con los anteriores para poder calcular la siguiente columna. Hasta que se completó este, podría considerarse el tercer valor y se tendrían todos estos valores. Entonces, necesitamos haber metido toda la secuencia, generado todos los valores, y hasta ese momento podemos aplicar ya la propagación hacia atrás para obtener las parciales con respecto a los pesos. Este procedimiento va a tener entonces varios asuntos que considerar. El primer asunto importante es, bueno, aquí muchos nos sorprende. Estoy obteniendo, por ejemplo, la parcial de la pérdida con respecto a los pesos W. Pero un instante, W está aquí, también está acá, y potencialmente estaría acá también un montón de veces. Lo que significa eso es que cada vez que vamos realizando una de estas parciales, realmente estamos obteniendo parciales en el tiempo t, en el tiempo t-1, y del NW en el tiempo t-2, etcétera, etcétera. Y lo que siempre nos preguntaríamos naturalmente es, bueno, entonces, ¿cuál de todas ellas tomo en cuenta? Pues lo más fácil es decir todas. Vamos a tomar un promedio de todas estas parciales y esta es la que vamos a utilizar para conectar en nuestros algoritmos de optimización, que podría ser descenso por el gradiente estocástico, Adam o cualquiera de ellos. Bueno, entonces realmente el primer problema, que era, bueno, tengo un montón de W's que tomo en cuenta, fue bastante sencillo de resolver. Pero hay otro que no lo es tanto. El siguiente problema que vamos a tener es que sabemos que estos cómputos son muy intensivos. La forma en la que se implementan para poder trabajar con redes grandes es paralelizar las operaciones de matrices en GPUs. Esto funciona perfectamente con multiplicaciones de matrices, con lo que se está haciendo en las redes feed-forward. En este caso, nosotros tenemos las diferentes entradas que fueron calculadas a través del tiempo y no podemos realizar ninguna de las operaciones con los siguientes elementos si no los hemos realizado con los anteriores. Recuerden que antes podíamos entrenar metiendo la X, aplicando los pesos, función de activación, obteníamos la siguiente capa, y todo esto se puede paralelizar en GPUs porque las operaciones de matrices son operaciones lineales. En este caso no podemos hacer eso porque cada una de las entradas de lo que sería nuestra matriz X está participando en un instante distinto del tiempo. Bueno, entonces tengo que seguir procesando renglón por renglón porque no puedo tener a la matriz X toda al mismo tiempo y tengo que generar toda la memoria de todo lo que está pasando con mi red. Bueno, y si quisiéramos hacerlo más eficiente de todas maneras,
Lo que se les ocurrió a algunos fue inventar esta otra técnica de entrenamiento que se le va a llamar el forzamiento del profesor. Básicamente lo que se va a intentar en esta técnica es evitar que tengamos que estar esperando a la respuesta anterior para poder entrenar a nuestro siguiente elemento temporal. Entonces, que se pueda generar al menos todo esto en paralelo y poder optimizar. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, para evitar tener que esperar la salida de esta neurona, que era lo que nos pasaba acá, teníamos que esperar a que este se calculara para poder obtener ahora sí el valor de h. Lo que se está diciendo es, bueno, idealmente cuando mi red ya esté funcionando, lo que debería salir de aquí es la etiqueta que yo estoy esperando como respuesta correcta o un valor suficientemente cercano. Pero eso quiere decir que mientras yo estoy entrenando, pues ya sé, en principio, cuánto debería de haber salido de acá. ¿Qué tal si aprovecho esa información y paralelizo el cálculo de todas estas líneas temporales, sustituyendo al valor que tenía que haber calculado por recurrencia con el valor que yo ya sé que es lo que quería que saliera? Después de todo, esto es lo que debería de alimentarse acá. Obviamente esta conexión solamente me va a servir durante el entrenamiento porque solamente conozco estos valores para los datos de entrenamiento. Una vez que mi red ya está en producción, voy a tener que regresar esta conexión a la normalidad y esperar a que se obtenga este cálculo para poder obtener el siguiente. Pero recuerden que una red ya entrenada es muy fácil de utilizar. Lo que es realmente pesado es el entrenamiento. Entonces esta podría ser una muy buena manera de ahorrarme tiempo y de poder hacer más eficiente mi entrenamiento. Ahora, esto tiene un pequeño truco. La salida que va a salir de aquí, sabemos que rara vez va a ser exactamente lo que nosotros esperábamos. Simplemente nos detenemos cuando es lo suficientemente cercana. Eso también quiere decir que para cuando llegue a mi última línea, se va a haber acumulado ya el efecto de haber tenido salidas ligeramente diferentes a lo que estaba en mis etiquetas. Entonces, este entrenamiento en cierto sentido es un poco defectuoso. Somos dependientes de los valores correctos que nos dio el profesor, es decir, el que ya conocía las respuestas correctas, pero pues cuando ya la dejemos solita va a estar con sus propias respuestas y estos errores se van a ir acumulando a través del tiempo. ¿Cómo hacer entonces para que en producción esto no se comporte demasiado diferente a lo que había logrado hacer mientras tenía al profesor a un lado? Lo que se hace es dividir el entrenamiento en dos etapas. En la primera etapa, lo que se va a hacer es utilizar al profesor para encontrar más rápidamente valores buenos para W y U. Y una vez que estos valores ya estén suficientemente cercanos a lo que esperaríamos, que tengamos una buena eficiencia con esto, entonces procedemos a una segunda etapa de entrenamiento donde ya no se va a utilizar el forzamiento del profesor y se va a utilizar la arquitectura normal como estaba diseñada. En esta segunda etapa el entrenamiento va a ser más lento en el sentido de que ya no se puede paralelizar, pero debería de ocurrir mucho más rápido porque los pesos en las matrices W, V y U ya deberían de estar más cercanos a buenos valores. Entonces nada más es una especie de ajuste fino para ya no estar introduciendo aquí errores y que ya se puedan tomar en cuenta al momento de utilizar la red. Utilizando ese truco, pues la verdad es que esta técnica sí ha permitido entrenar redes más grandes en un tiempo bastante más aceptable. Vemos entonces cómo sería la función de error. Tenemos que depende de los valores de entrada y ahora vamos a utilizar los valores deseados, pero estos también van a aparecer aquí en la probabilidad de haber obtenido el modelo dadas las entradas y los valores que queríamos que salieran. Bueno, aquí un poco de reuso de las Y's, porque esta sí sería la Y que salió de la red, pero bueno, nada más tengamos eso claro, ¿no? Estamos haciendo que el valor de salida que obtuvimos dependa de los valores X que teníamos y de las salidas que nos está dando el profesor.
Finalmente tenemos otra red que es sumamente interesante porque estamos procesando una secuencia de longitud tau utilizando estados ocultos, pero no utilizamos salidas aquí hasta que metimos toda la secuencia. La idea es que esta última neurona oculta está en un estado que dependió de todas las X que estuvimos metiendo en los pasos anteriores. Ya que tenemos este único estado, entonces procedemos a dar una única respuesta. Un ejemplo sencillo para visualizar por qué nos podría servir esto es pensar otra vez en análisis de música. Entra un fragmento de la canción y sale el género al que pertenece. Mi secuencia temporal está pasando aquí, pero hasta que ya la analicé toda, este estado oculto debería de tener la información necesaria para que yo pueda obtener una sola etiqueta, que es a qué estado pertenece. Y en la siguiente sección vamos a ver lo útil que resulta esto cuando lo combinamos con otras arquitecturas para resolver problemas incluso aún más complejos.